Cuando era niño, mi hermano, mi mamá y yo nos estábamos mudando constantemente. Mi mamá era una excelente madre, siempre nos hacía ver el vaso medio lleno, y nos decía que mudarnos tanto no era malo y nos hacía ver como si fuéramos exploradores, y aunque de niño funcionaba. De adulto puedo saber que mi madre, siendo mamá soltera y teniendo 2 empleos, difícilmente podía mantener la renta por mucho tiempo, por lo que ese era el motivo por el cual nos mudábamos cada vez que escuchaba de un lugar más económico o cuando simplemente ya no podía pagar esa renta. Recuerdo que ese fue el motivo por el que cuando mi madre nos dijo que había encontrado un nuevo y mejor lugar para vivir, tanto mi hermano como yo, en ese momento yo tenía 9 años y él 7, nos emocionamos mucho y le dijimos que ya queríamos conocerlo para contar esta historia. Le pregunté a mi mamá cómo era que había encontrado ese lugar y ella me dijo que había conseguido el contacto de una amiga de su trabajo. Ella le dijo que la novia de su hermano le había dicho que el edificio había bajado el precio de ese lugar a una renta ridículamente barata, considerando que era un lugar con 2 habitaciones, sala y cocina. Mi mamá me dijo que ya no se acuerda de cuánto pagaba, pero sí recuerda que era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Además, eso fue algo muy bueno para todos, pues antes de eso, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto con mamá y la idea de tener algo solo nuestro era maravillosa. Sin embargo, recuerdo que cuando llegamos frente a la puerta del departamento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y la atmósfera se hubiera enfriado instantáneamente. No sé si decir en dónde es esto, supongo que no importará si digo que es en un lugar en Tacubaya, en Ciudad de México. Por lo que recuerdo, la puerta del departamento era gris, metálica y tenía una placa antigua y oxidada que mostraba el número 55, aunque no solo sabíamos que estábamos en el departamento número 7, sino que no había ni siquiera 55 departamentos en ese edificio. El casero nos explicó que un anciano había vivido en ese lugar hace años y había puesto la placa sin permiso. Intentaron quitarla, pero parecía fundida con la puerta y no parecía que la pudieran retirar sin llevarse un pedazo de la puerta en el intento, por lo que eventualmente habían decidido dejarla ahí. Pero que no debíamos preocuparnos por nada. Al entrar al departamento, nos encontramos con un panorama inesperado. Olía a guardado y el interior estaba lleno de objetos abandonados, muebles viejos, cuadros desgastados, entre muchas otras cosas como estatuillas y otras cosas que no recuerdo bien. No eran aterradoras, solo era raro. Estábamos acostumbrados a llegar a lugares casi vacíos. El casero nos contó que había tenido inquilinos problemáticos en el pasado, que después de no pagar la renta durante meses, simplemente se marchaban dejando atrás sus pertenencias. Para que pensara que no se habían ido del todo y que volverían a pagarle, le dijo a mi madre que era libre de usar lo que necesitara. Mi hermano y yo intercambiamos miradas intrigadas, mientras mi madre aceptaba la oferta del casero. Aunque la idea de aprovechar los objetos abandonados sonaba tentadora, algo en el ambiente del departamento me llenaba de inquietud y una sensación de que algo no estaba bien. Los primeros días en el departamento transcurrieron con una aparente normalidad. Honestamente ya estábamos tan desensibilizados a los lugares nuevos, que crujidos o alguno que otro sonido durante los primeros días era solo parte de la experiencia, por lo que cuando los escuchamos ahí, no les dimos ninguna importancia. Ojalá lo hubiéramos hecho. Siempre he creído que si nosotros y mi mamá hubiéramos pensado que ese lugar era escabroso y con sonidos en la noche que parecían pisadas, probablemente nos hubiéramos ido y yo no estuviera contando esto. A medida que el tiempo avanzaba, nos adaptamos gradualmente a la rutina en Tacubaya. Mi madre se levantaba temprano para ir al trabajo, nos despertaba a nosotros y nos alistábamos para irnos con ella a la escuela. Llegábamos muy temprano, recuerdo que a veces antes de que abrieran la escuela. Aunque solo debíamos esperar unos cuantos minutos antes de que la abrieran, sin embargo, un día esta nueva rutina se rompió. En aquella mañana, me sentí inusualmente enfermo,
Amanecí con algo de fiebre y un poco de escurrimiento nasal. No era algo lo suficientemente grave como para tomarse el día en el trabajo o llevarme al doctor, pero sí para que decidiera que era mejor que me quedara en casa. Con mi hermano y mi madre fuera de la casa, me encontraba solo en el departamento. Sentado en el sofá, intentaba distraerme viendo la televisión, puesto que no podía dormir, pues no faltaba mucho para tomar una pastilla como mi mamá me había indicado, mientras tomaba un té que mi mamá había dejado. Sin previo aviso, la pantalla se apagó repentinamente. Mi primera reacción fue pensar que la electricidad se había cortado, algo común en nuestra vida en ese momento. Sin embargo, al levantarme para ir al interruptor de la luz y encenderlo, la habitación se iluminó de inmediato. Solo me encogí de hombros, asumiendo que la electricidad había vuelto justo en el momento en que me había levantado. Volví al sofá y encendí la televisión, aunque fue algo extraño puesto que, al encenderla, estaba en el canal de las noticias y estaba seguro de que eso no era lo que estaba viendo. Aún así, no le di importancia y le cambié de canal. Sin embargo, minutos después, la pantalla volvió a apagarse. Esta vez, un escalofrío recorrió mi espalda, pero todavía trataba de mantener la calma. Estaba a punto de levantarme para revisar la luz de nuevo, cuando el televisor se volvió a encender. Me volví a encoger de hombros y seguí viendo la televisión. Creo que pasaron cerca de unos 10 o quizás 15 minutos, cuando los canales empezaron a cambiar rápidamente, como si alguien estuviera presionando los botones del control remoto frenéticamente. El volumen aumentó, llenando la habitación con un ruido ensordecedor. Eso era imposible, puesto que yo tenía el control en mi mano y estaba totalmente seguro de que yo no estaba apretando nada. Intenté presionar el botón de apagado para intentar recobrar el mando de la televisión, pero sin importar cuánto presionara, el control no obedecía. Desesperado por detener esa horrible situación, me levanté y desconecté el cable de la televisión. Sin embargo, en lugar de que el televisor se apagara, como sería lo usual, este comenzó a reproducir aquel ruido de estática que suena cuando no hay señal de los canales. Con algo de curiosidad y sobre todo miedo, miré de nuevo al televisor y la estática comenzó a tomar forma, como si un rostro estuviera emergiendo desde las profundidades del ruido visual. La figura era borrosa pero reconocible, una mujer con ojos hundidos y una sonrisa retorcida que parecía trascender la pantalla. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizaba mientras observaba cómo la imagen se solidificaba, como si alguien o algo estuviera tratando de atravesar la televisión. El pánico se apoderó de mí y corrí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras buscaba refugio en mi cama, intentando comprender lo que acababa de presenciar. Pasaron horas antes de que escuchara la puerta principal abrirse y la voz de mi madre saludando. Estaba a punto de contarle lo que me había pasado, pero, aún a esa corta edad, sabía que mi mamá ya tenía demasiados problemas como para lidiar con algo que yo creía haber visto. Así que decidí quedarme callado en ese momento, al mismo tiempo de que trataba de autoconvencerme de que lo que había visto solo se había tratado de mi imaginación. Sin embargo, algo ocurrió esa misma tarde que me hizo confirmar que algo estaba muy mal en aquel departamento. Mi madre, preocupada por mi estado de salud, me preparó una sopa de pollo. Sin embargo, aún me sentía lo suficientemente enfermo como para que mi sensación de hambre desapareciera casi en su totalidad. Le expliqué que no podía comer. Mi mamá jamás usó chantaje o amenazas para obligarnos a comer, siempre decía que nos daría hambre en algún momento y entonces comeríamos, aunque ese día preocupada por mi salud, me incitó a tomar al menos unas cuantas verduras del caldo. Mientras mi madre se retiraba a descansar antes de tener que irse de nuevo a su segundo trabajo, me quedé solo en la mesa. Tomé el tenedor y comencé a picotear las zanahorias, tratando de que pareciera que al menos intenté morder algunas, mientras mi mente estaba sumida en pensamientos de lo que me había pasado esa mañana. Cada ruido resonaba en mis oídos, y estaba volviendo a tener algo de miedo. Cuando de repente,
Por el rabillo del ojo vi a una figura alta y oscura, rápida como un relámpago, había pasado por detrás de la puerta de la cocina. Mi corazón latía en mi pecho mientras intentaba en vano discernir lo que había visto. Tal vez era mi madre, pensé, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cuando volví a mirar hacia la mesa, me enfrenté a algo aún más aterrador. Allí, bajo la mesa, mi madre estaba a gatas, sus ojos me miraban fijamente con una intensidad que me heló la sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el miedo se aferró a mí. El rostro de mi madre estaba contorsionado, su expresión era una mezcla de enojo y algo más oscuro, algo que no podía comprender. No solo no era un comportamiento normal en ella, sino que ni siquiera la había visto entrar. Ya no quiero comer, balbuceé, mis palabras eran apenas audibles. Mi madre, o lo que sea que estaba frente a mí, no parecía escucharme. Sin saber exactamente qué hacer se lo volví a decir con un poco más de seguridad, pero antes de siquiera terminar de hablar, ella me respondió, pero había algo diferente en ella, no sé cómo explicarlo, porque aunque sonaba casi igual, yo podía asegurar que no era su voz, era como si alguien muy bueno para imitarlo estuviera haciendo. No me importa, no te vas a levantar hasta que te tragues todo, me dijo de manera amenazante. Un miedo penetrante recorrió mi espalda, deteniendo mi persona en mi lugar. Vi cómo se alejaba gateando, realmente esa fue la experiencia más surrealista que he tenido en mi vida. Escuché el portazo en la habitación de mi madre, por lo que supuse que había vuelto a la misma, pero aún así estaba tan asustado que comí todo el caldo de mi plato y me fui a mi habitación. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino mientras intentaba comprender lo que acababa de presenciar. Mi madre, esa figura que me había cuidado y protegido toda mi vida, se había convertido en algo aterrador, algo que no podía explicar ni entender. Los días transcurrieron con una inquietante normalidad. Sin embargo, la conducta de mi madre mientras estaba durmiendo comenzó a ponerse demasiado extraña y perturbadora. Durante las horas de la madrugada, sus pasos resonaban en el apartamento, era como si marchara o en otras ocasiones era como si corriera por todas partes, seguidos por el estruendo inconfundible de su cuerpo golpeando violentamente los muebles y las paredes. Cada mañana, sus moretones eran una evidencia de lo que hacía cada noche, pero afirmaba con sinceridad desconcertante que no tenía idea de cómo se había lastimado. Finalmente, mi hermano y yo decidimos que debíamos decirle lo que escuchábamos casi cada noche, así que lo hicimos. Al principio, nos miró con escepticismo, pero ante la persistencia de nuestra narrativa y la imposibilidad de encontrar una explicación alternativa, finalmente aceptó la posibilidad de que algo inusual estaba ocurriendo. Su respuesta fue simple, atribuyendo sus acciones a sonambulismo y nos aseguró que no debíamos preocuparnos. Si la escuchábamos deambulando por la casa durante la noche, solo debíamos hacer lo que habíamos hecho hasta ese momento y quedarnos en nuestra habitación. Sin embargo, incluso con esta explicación, la inquietud no desapareció, realmente cada noche se sentía como un infierno en nuestra propia casa. Como niños no podíamos entender del todo el sonambulismo y no podíamos evitar tener miedo. Una noche, en particular, la tranquilidad fue destrozada por un golpe desesperado y raspados frenéticos en la puerta de nuestro cuarto. Y la voz de mi madre nos ordenaba abrirle, pero había algo en su tono que nos llenaba de temor. Mi hermano, sin detenerse a pensar, se levantó y abrió la puerta. Y ahí estaba ella, su figura iluminada por la pálida luz de la luna, su rostro tenía algo extraño, aunque era difícil verlo, solo se quedó parada en el marco de la puerta por unos segundos. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, sus manos arañaron el rostro de mi hermano, dejando profundos surcos rojos en su piel. Un estallido de risa enfermiza escapó de sus labios, un sonido que hizo que nuestros corazones se detuvieran en nuestros pechos. El miedo nos paralizó por un instante, pero mi hermano actuó rápidamente, cerrando la puerta de un solo golpe antes de que mi madre pudiera avanzar más.
La habitación quedó sumida en un silencio tenso, solo interrumpido por la respiración agitada de mi hermano y mi propio latido acelerado. Pasaron horas, con la figura desquiciada de mi madre golpeando y arañando la puerta, susurros ininteligibles y risas siniestras llenando el aire. Mi hermano tenía el rostro cubierto de arañazos y el terror había dejado su huella en ambos. No logramos volver a dormir esa noche, incluso intenté curar a mi hermano, pero como no podíamos salir, no podía hacer mucho. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, los golpes y los susurros cesaron. Miramos a través de la rendija de la puerta, solo para encontrar a nuestra madre arrodillada en el pasillo. Estaba muy asustada, puesto que tenía sangre seca en los dedos. Pero ella no tenía heridas y le dijimos lo que había pasado y ella no se cansó de disculparse. Nos dijo que de ahora en adelante debíamos cerrar con llave la puerta de nuestra habitación por la noche. Las noches se convirtieron en un tormento interminable, con los gritos y golpes de mi madre resonando a través de las paredes del departamento, exigiendo que la dejáramos entrar. Nos aterraba cada noche. Aunque sabíamos que su lucha era resultado del sonambulismo, nuestra relación empezaba a resquebrajarse bajo la presión constante de esta pesadilla. Sin embargo, un rayo de esperanza se abrió paso a través de la oscuridad cuando mi madre comenzó a salir con un hombre amable y comprensivo. Su presencia trajo un alivio temporal y una sensación de normalidad a nuestras vidas. El novio de mi madre era una figura tranquilizadora y rápidamente se ganó nuestro afecto con su comportamiento amable y atento. Pero incluso su presencia no pudo protegernos de la oscuridad que persistía. En la primera noche que pasó en el departamento, su presencia desencadenó una serie de eventos que nos sumergieron aún más en el abismo de la inquietud. Un golpeteo urgente en la puerta de nuestro cuarto nos sacó de nuestros sueños, y el novio de mi madre estaba ahí, su voz llena de preocupación mientras nos pedía que le abriéramos. Sin dudarlo, mi hermano abrió la puerta, y el novio de mi madre entró apresuradamente, cerrando la puerta detrás de él. Nos explicó que mi madre le había confesado su sonambulismo, pero era más alarmante de lo que había imaginado. Mientras nos hablaba, su voz llevaba un matiz de urgencia, y pude ver la preocupación en sus ojos. A la mañana siguiente él habló con mi mamá y por lo que supe fue con un especialista para tratar de controlarlo, aunque no había ninguna mejoría al pasar la semana sin importar lo que intentara. Por lo que recuerdo que un día mientras mi madre estaba cocinando y nosotros estábamos en la mesa de la cocina, haciendo nuestra tarea, cuando el novio de mi mamá entró y dijo había estado investigando sobre un especialista en hipnosis que había tenido éxito en casos similares y propuso llevar a mi madre a verlo. Fue entonces que un cambio en el ambiente se hizo palpable. El aire se enfrió y se volvió denso, como si la oscuridad misma se hubiera materializado a nuestro alrededor. Mi madre, de espaldas a nosotros mientras cocinaba, pronunció palabras que eran a la vez aterradoras y desconcertantes. Su voz parecía ser la suya, pero había un tono oscuro y amenazante. El novio de mi madre nos pidió que saliéramos de la cocina, y en ese momento, mi madre se volvió hacia él, con una daga en la mano y lanzó palabras que no podían ser las suyas. Era como si una fuerza oscura hubiera tomado el control de su cuerpo y su mente, y su mirada estaba llena de malicia. Rápidamente, el novio de mi madre nos dijo que debíamos salir de ahí, para mantenernos a salvo. Corrimos, nuestras mentes llenas de confusión y miedo, pero también con una determinación de mantenernos unidos. Salimos del departamento, escapando de esa pesadilla que se había apoderado de nuestro hogar. En el momento en que mi madre cruzó la puerta del departamento, su apariencia y comportamiento cambiaron drásticamente. La oscuridad pareció abandonarla, y ella se tambaleó como si estuviera despertando de un sueño profundo y oscuro. Nos miró con ojos llenos de confusión y temor, sin comprender lo que había sucedido. Fue entonces que comenzamos a comprender la verdad aterradora. El departamento había manipulado y distorsionado a mi madre, convirtiéndola en un reflejo oscuro de sí misma. Con el apoyo del novio de mi madre,
tomamos la decisión de dejar atrás aquel lugar maldito. Empacamos nuestras pertenencias y nos mudamos, rompiendo los lazos con esa morada de pesadillas. Mi madre dejó de tener sonambulismo desde la primera noche que nos alejamos de ese lugar. Con el tiempo, volvimos a encontrar la paz que habíamos perdido, y jamás volvimos. No sé qué era lo que habitaba aquel departamento, pero realmente espero que nadie más vuelva a rentarlo nunca más. Desde que tengo uso de razón, amo el senderismo y casi cualquier actividad al aire libre. La idea de ver a la naturaleza en vivo y a todo color era algo realmente agradable para mí. De niño esto resultaba ser un tanto problemático, puesto que solía escabullirme para ir a sitios lo más retirados posible. Mi abuela siempre me decía que dejara de hacerlo o podría perderme o quizás encontrarme con algo con lo que no deseaba encontrarme, pero jamás le hice caso. Para mí el quedarme sin explorar era mucho peor que perderse o ver algo extraño, al menos eso creía yo. Este gusto no desapareció con el tiempo, al contrario, mientras crecía iba perfeccionando e introduciéndome más y más en el senderismo, aunque por desgracia, no tenía a muchos amigos que compartieran mi amor por el mismo. Por lo general si llevaba a cualquier persona, siempre se quejaba o me pedía hacer paradas con relativa frecuencia, por lo que a la edad de 30 años, era una actividad que prefería hacer en soledad y que practicaba casi todos los fines de semana. Por lo general salía muy temprano y no volvía hasta el día siguiente o incluso a veces hasta el lunes. La mayoría de mis amigos y familiares lo sabía, llegando al punto en el que no se preocupaban si la comunicación conmigo se perdía por ese periodo de tiempo. Creo que mentiría si dijera que antes de lo que estoy por relatar, jamás vi nada peligroso, extraño o fuera de lo usual. La verdad, en varias ocasiones me llegué a topar con personas un tanto extrañas que aprovechaban esos lugares para hacer cosas cuestionables. Y por supuesto que de tantas noches quedándome en la intemperie o caminando en sitios con mucha vegetación, también me llegué a topar con situaciones a las cuales no les pude encontrar mucha explicación. Sin embargo, estas últimas nunca habían traspasado más allá de unos cuantos sustos fácilmente olvidables. De los diferentes sitios en donde hacía senderismo, las montañas desde siempre me habían ejercido una fascinación inexplicable. Se podría decir que eran mi lugar favorito. Y para mi fortuna, de la parte en donde yo era, lugar que prefiero omitir, pues no me gustaría que algún valiente intente ir a buscar algo que sin lugar a dudas debe permanecer oculto. Pero en fin, aquel fin de semana, como era mi costumbre, alisté todas mis cosas, tomé mi bicicleta de montaña y salí de mi hogar. Por lo general usaba mi auto para llegar a mi destino. Sin embargo, en esta ocasión era tan relativamente cercano, que no le vi necesidad, y en retrospectiva, vaya que debía hacerlo. Recuerdo que al apenas entrar al área de la montaña donde pasaría ese fin de semana, algo dentro de mí me dijo que algo no estaba del todo bien. Sin embargo, creí que solo tenía la sensación de que no había cerrado bien la casa o algo por el estilo, por lo que seguí adelante con mi recorrido de ese día. Durante la primera noche ahí, aquella sensación de incomodidad no se iba, y no entendía el por qué, puesto que en algún punto de la tarde había conseguido la suficiente señal telefónica como para llamar a mi primo y pedirle que revisara que todo en mi casa estuviera en orden, y asimismo él me lo había confirmado. Por lo que eso ya no debía ser motivo para preocuparme. Sin embargo, no podía quitarme aquella sensación de mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y decidí explorar un poco. La verdad, estaba aún con aquella sensación extraña, por lo que aunque mi plan era pasar ahí 2 noches, pensé que después de la caminata, volvería a mi casa. Al principio, todo parecía estar relativamente en orden. El lugar era muy hermoso y pude sacar muy bellas fotos tanto de vistas espectaculares, así como de un poco de la fauna local. Me atrevería a decir que incluso por un momento, comencé a tranquilizarme. Sin embargo, había algo que comenzó a llamarme la atención mientras avanzaba.
El canto de los pájaros, que por obvias razones se escuchaba casi a todas horas del día por el hecho de estar en medio de la naturaleza, era inusualmente ausente. Incluso el zumbido de los insectos parecía haberse desvanecido en el silencio, era como si el sitio mismo estuviera sosteniendo la respiración, como si nada ni nadie se atreviera a estar cerca de aquel lugar. A pesar de la inquietud que empezaba a crecer dentro de mí, continué caminando. Mi curiosidad se mezclaba con la sensación incómoda de que algo no estaba bien. Cada vez que levantaba la mirada hacia las copas de los árboles, parecía que las hojas se agitaban con una inquietud propia. Fue entonces cuando lo escuché, risas, ruidos tenues y extraños, similares a risas infantiles, pero con un matiz que no lograba descifrar. Eran como el eco de una risa distorsionada y discordante que parecía resonar desde todas las direcciones a la vez. Eso era muy extraño, puesto que no creía que niños estuvieran tan felices estando en medio de la nada, pues hasta donde yo sabía, nadie vivía en los alrededores. Intrigado y con el corazón latiendo con anticipación, me dirigí hacia el sonido de esas risas. El paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar, no sé de qué manera describirlo, pero se sentía diferente, como cuando en un sueño te das cuenta que estás soñando y en ese momento, todo se pone extraño y piensas que alguien se puede dar cuenta que no perteneces ahí. Mis pasos eran cautelosos, pero mi curiosidad superaba mi cautela. ¿Quiénes o qué eran los responsables de esas risas extrañas? Finalmente, llegué a una parte de la montaña en donde había una especie de manantial de agua corriendo, y lo que vi me dejó paralizado. Un grupo de figuras diminutas, apenas alcanzando medio metro de altura, jugueteaban en medio del claro. No eran como ningún duende o criatura que hubiera imaginado jamás. Eran de un azul, un tanto fuerte pero no tanto, algo en medio de azul cielo y azul marino. Sus cuerpos eran delgados y asexuados, y sus orejas puntiagudas se movían con cada risa. Sus ojos, grandes y completamente negros, parecían absorber la luz a su alrededor. No tenían ropa, y casi puedo jurar que tampoco había rastro de que trajeran ropa consigo y se la hubieran quitado, pero su apariencia no generaba ninguna sensación de indecencia. En sus rostros mezclaban la inocencia un tanto infantil. Ahí, en medio de la vegetación frondosa, aquellas criaturas que en su momento solo podía describir como duendecillos azules, habían creado su propio mundo de juego. Algunos de ellos chapoteaban en el agua, sus risas llenando el aire como diminutas campanas tintineantes. Otros jugaban en las orillas, empujándose y riendo como niños pequeños en una tarde de verano. Aunque estaba desconcertado por lo que estaba viendo, no podía evitar sentir una extraña sensación de asombro ante la visión de estas criaturas juguetonas. Parecían tan fuera de lugar y completamente en sintonía con su entorno. Ellos irradiaban una vitalidad y una conexión con la naturaleza que yo apenas podía comprender. Fui criado por mi abuela, una mujer amable y respetuosa con todo tipo de vida. De hecho no existía ningún tipo de vida que ella no creyera que mereciera respeto y preservación, y asimismo me educó con los mismos valores, sin mencionar que también era una fiel creyente de criaturas que vivían en la naturaleza, las cuales el ser humano no estaba listo para ver, y recuerdo que de niño me decía que existían cosas que era mejor solo dejarlas en paz, y aunque de niño le creía, al crecer dejé de hacerlo. Sin embargo, en ese momento me di cuenta que mi abuela tenía razón. Decidí retroceder, darle su espacio, no solo por las enseñanzas de mi abuela, sino porque aunque impresionante, la escena se tornaba un tanto perturbadora entre más la veías. Sin embargo, la mala suerte parecía estar de mi lado. Un tropezón con una piedra oculta en el suelo hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El impacto seco se mezcló con mi exclamación de sorpresa, interrumpiendo la armonía que los duendes estaban chapoteando en aquel manantial. El sonido de mi caída hizo que todos los duendes se detuvieran de repente. Alrededor de 10 de ellos, sus cuerpos azules contrastando con el verdor de la vegetación, se volvieron en mi dirección. Sus ojos completamente negros,
como pozos sin fondo, parecían absorber la luz del sol y en sus miradas no había miedo ni sorpresa, solo una intensidad que parecía desafiar la realidad misma. Mi pulso se aceleró mientras luchaba por ponerme de pie. Pero antes de que pudiera recuperar mi equilibrio, los duendes comenzaron a correr hacia mí, sus pequeños cuerpos ágiles moviéndose con una velocidad que me dejó sin aliento. Mi instinto de supervivencia se disparó y en medio de la confusión, logré ponerme de pie y alejarme de ellos. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el miedo y la adrenalina corriendo por mis venas. Las risas de los duendes habían desaparecido y ahora habían sido cambiadas por gruñidos y algunos gritos de furia. Sabía que no podía permitir que me alcanzaran, que no podía dejar que esas criaturas me rodearan de nuevo. Pero mientras corría, tropecé una vez más, esta vez contra algo que se encontraba en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un impacto en mi espalda que me hizo terminar de caer sin siquiera poder meter las manos. La sensación de algo golpeando fue seguida por una sensación de opresión, como si algo me estuviera manteniendo en ese lugar. Giré la cabeza para ver a los duendes rodeando mi ser, sus ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que me paralizó. Intenté luchar, grité y forcejeé, pero parecía que estaban en todas partes a la vez, sus pequeños cuerpos esquivando mis intentos desesperados de liberarme. Sentí arañazos y mordiscos, y cada vez que intentaba levantar una mano para protegerme, era como si supieran de antemano mis movimientos. Recuerdo que en algún punto, pude ver una esfera, era algo como energía, brillaba mucho a pesar de estar soleado, eso brillaba todavía más. Era del tamaño de una pelota de béisbol y después solo puedo recordar lo doloroso que fue cuando comenzó a entrar por mi pecho. Aquel dolor fue el más espantoso que he tenido en toda mi vida, y fue tan fuerte que mis fuerzas me abandonaron y todo se volvió borroso. Me sentía como si estuviera flotando en una realidad distorsionada, como si estuviera perdiendo la conexión con mi propio cuerpo y mente. En medio de esa confusión, los duendecillos seguían a mi alrededor, su presencia opresiva llenando el aire. Y lo último que recuerdo que después de que aquella esfera de energía entrara, salió de mí, pero se veía de otro color, aunque de esto último solo me di cuenta años después, cuando hacía memoria. No recuerdo mucho después de eso, ni siquiera puedo recordar cómo logré escapar de esa situación. Mi memoria aquel día en las siguientes horas es un mundo confuso de sensaciones, imágenes fragmentadas y emociones turbulentas. Lo siguiente que sé es que me encontraba gateando lejos del claro, mi cuerpo tembloroso y mis pensamientos en un caos indescriptible. No tenía idea de cómo había llegado ahí, de alguna manera había logrado bajar de la montaña y estaba rodeado de otras personas. Las voces parecían distantes, como si estuvieran llegando desde un lugar lejano. Mi mente estaba fragmentada, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. Cada pensamiento, cada recuerdo, parecía como si alguien hubiera tomado una daga y cortado a través de ellos. Mi visión se volvió a desvanecer y me encontré luchando para mantenerme consciente. Cada aliento era un esfuerzo, y mi cuerpo parecía estar en un estado de shock. A medida que mis sentidos se desvanecían, una sensación de pérdida y confusión me invadió, como si hubiera experimentado algo que mi mente no podía comprender ni procesar. Desperté en un hospital, no sabía si habían pasado horas o días, todo era confuso. La habitación del hospital se sentía fría y estéril, mi abuela y algunos familiares estaban a mi lado, preocupados por mi estado de salud que parecía empeorar día a día. Los escalofríos recorrían mi cuerpo y la fiebre ardía en mi piel. Cada movimiento, cada palabra, parecía una tarea monumental. No sé de qué otra manera explicar esto, pero fuera del constante dolor físico por las mordidas y otras heridas que no sabía cómo habían sido causadas, yo no podía sentir nada. Me refiero a emociones, no estaba feliz por estar vivo, tampoco triste, no me importaba si mi familia estaba ahí o no, simplemente no era capaz de sentir nada, solo lo físico, no quería comer, la comida no me sabía a nada,
Era como si yo fuera un muñeco rodeado de personas, decían que lucía muy mal, sin embargo, los estudios que me hacían indicaban que fuera de las heridas, yo debía estar bien y recuperándome, pero en lugar de eso, yo parecía estar empeorando un poco más cada día y lo peor era que ni siquiera me importaba, es más, ni siquiera les había contado nada de lo que había visto en la montaña, simplemente no le veía el caso. Recuerdo que pasaron unos 5 días de esto, hasta que durante el 5.º día, mi abuela, con los ojos llenos de preocupación, me incitaba a comer algo, a recuperar mis fuerzas. Pero mi mente estaba en un estado de desconexión, como si una parte esencial de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar con los duendes azules. Mi abuela estaba a punto de llorar por no lograr ninguna reacción conmigo. Cuando a la habitación entró la amiga de mi abuela, puedo recordar cómo casi enseguida que me miró, retrocedió de la impresión, como si hubiese visto lo más horrible del mundo. Se acercó a mi cama y sus ojos parecían contener un conocimiento profundo, como si ella hubiera explorado los rincones más oscuros del mundo y regresado con secretos que solo unos pocos podían comprender. Mi abuela y la mujer conversaron en voz baja, intercambiando palabras que no podía entender en mi estado debilitado. Sin embargo, había algo en la forma en que me miraban, en cómo se dirigían a mí con una mezcla de empatía y determinación, y después ella tomó mi mano y me dijo que no me preocupara, que su primo sabría qué hacer, pero en el momento eso no me hizo sentir nada. El primo de la amiga de mi abuela llegó al siguiente día, su presencia me hizo sentir algo, no recuerdo qué exactamente, pero era la primera persona que no me era del todo indiferente. Tomó mi mano con firmeza y sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los míos. Negó con la cabeza y me dijo que yo me había encontrado con algo con lo que no me debía encontrar y me habían quitado algo, untó una pomada en mi pecho y finalmente me dijo que ya lo sabía. En ese momento miró a mi abuela y comenzó a explicarle de las diferentes partes del alma que habitan en nosotros. Le volví a preguntar hace poco para dejarlo un tanto más claro y él me dijo esto: el Teyolía, que está en el corazón, que es la fuente de nuestra identidad y conciencia, el Tonali, en la cabeza, la fuerza vital y el destino. Y el Iyotl, en el hígado, el aliento y las emociones. Me explicó que algo había tomado una porción de mi Teyolía, lo que estaba causando mi estado de vacío y desconexión. Según él, lo que sea que me había arrebatado una parte de mi Teyolía estaba provocando que mi cuerpo comenzara a apagarse, como si estuviera perdiendo lo que me definía. Era como si mi esencia estuviera siendo consumida por una presencia que se resistía a ser identificada. Mi cuerpo luchaba por sobrevivir en un estado en el que ya no reconocía su propia esencia. El chamán mencionó la posibilidad de que un tipo de criatura, específicamente una de las diferentes especies de chaneque, pudiera estar detrás de lo que me había sucedido. Me mostró un dibujo y en él reconocí a los seres que había visto en el bosque, los duendes azules con sus ojos oscuros y su aura misteriosa. Asentí débilmente cuando el chamán me preguntó si esos seres eran los que me habían atacado. Él explicó que si bien algunos chaneques solo hacían algunas travesuras inocentes, ese tipo en específico de chaneques eran criaturas traviesas y maliciosas que odiaban a los humanos y odiaban ser vistos por ellos, aunque fuera por accidente. El chamán habló de una posible solución: mi familia debía ir al lugar donde los había visto y realizar ofrendas de comida y bebida, además de pedir perdón en nombre del afectado. Era un rito antiguo destinado a apaciguar a estas criaturas y recuperar la parte de mi Teyolia que me habían arrebatado. Pero no había garantías de éxito, ya que los chaneques eran impredecibles en sus acciones. El chamán relató cómo había tenido una visión del lugar en el que los duendes azules me habían rodeado. Su experiencia y conocimiento le habían permitido conectarse con fuerzas invisibles y ver más allá de lo evidente. Era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mi abuela aceptó la misión y se dirigió al lugar indicado. Aunque su rostro estaba lleno de preocupación, su determinación era evidente. Y para mi alivio, al día siguiente comencé a sentir una mejoría,
pues mi cuerpo recuperaba su vitalidad y con cada latido de mi corazón sentía que regresaba una parte de mí que había estado perdida. Siempre estaré agradecido de haberme topado con alguien que pudo saber que tenía, puesto que siempre he creído que en otras circunstancias hubiese muerto. Actualmente sigo practicando en senderismo, pero siempre que tengo una sensación extraña, doy media vuelta y vuelvo. Recuerdo claramente el día en que mi hermano gemelo, Dimitri y yo fuimos a la casa de nuestro abuelo paterno. A decir verdad, nunca antes habíamos oído hablar de él y mucho menos lo habíamos visto en persona. Según nuestro padre, él simplemente un día se fue. Tanto mi papá como sus hermanos eran demasiado pequeños. Mi tío Edmundo era el mayor y apenas tenía como 7 años, y como era bastante común en aquel entonces, mi abuela se molestó tanto que les prohibió todo contacto con el resto de la familia de su padre, pero por lo que mi papá cuenta, el abuelo simplemente jamás intentó ponerse en contacto de nuevo. Y esa es la principal razón por la que tanto mi papá como a mi mamá se sorprendieron cuando el tío Edmundo les habló y les dijo que el abuelo había muerto. Recuerdo que tanto para mí como para mi hermano fue extraño, puesto que, como dije antes, nunca lo conocimos. De hecho, ni siquiera sabíamos que vivía en la misma ciudad. Para mi papá fue una gran sorpresa, sobre todo porque esta no es una historia de redención en la que un padre arrepentido les deja algo a sus hijos, como una especie de compensación por haberse ido, o al menos deja una larga carta a cada uno, explicándoles por qué se fue y ese tipo de cosas. Más bien la llamada era, porque el abuelo vendió la casa a personas que no conocíamos, pero como estaba llena, esas buenas personas habían decidido que lo más correcto era ponerse en contacto con la familia de aquel hombre anciano, para que pudiesen llevarse las cosas para siempre recordarlo. Era evidente que ellos no tenían la menor idea de que ese hombre desapareció tan rápido de la vida de sus hijos que ni siquiera recordaban su voz, y aunque el tío Edmundo les dijo que no estaba interesado, ellos insistieron, diciendo que podían llevarse lo que sea menos los muebles y lo que no se llevaran lo tirarían a la basura. Así que ahí estábamos, parados frente a la casa de nuestro abuelo. La casa se veía algo descuidada, se notaba que su edad simplemente le había impedido cuidar de la misma, lo que en retrospectiva me hace preguntarme de lo solo que estaba, o si los acontecimientos que estoy por relatar de alguna manera tuvieron que ver con eso. Al entrar, noté que la casa parecía normal, aunque había un eco inquietante que resonaba en cada rincón. Dimitri y yo decidimos explorar un poco, ya que nuestro papá nos había dicho que podíamos quedarnos con cualquier cosa que nos gustara. Subimos las escaleras y exploramos de manera superficial, aunque para ser honesta, no parecía haber nada digno de conservar. Hasta que entramos a la habitación que solía ser de nuestro abuelo. Sobre la mesa de noche, vi una pequeña llave unida a una cadena de oro. Al principio, pensé que era solo un bonito collar. La llave se veía muy antigua y a pesar de que yo solo era una niña de 8 años, en serio me gustaban las cosas que parecían antiguas, por lo que dije que yo la quería. Mientras Dimitri buscaba algo en los cajones para no irse de ahí con las manos vacías, descubrimos una pequeña caja de madera que parecía encajar perfectamente con esa llave. Con entusiasmo, probé la llave en la cerradura de la caja, y para nuestra sorpresa, no solamente abrió, sino que reveló otra llave más grande en su interior. Emocionados, Dimitri y yo nos propusimos descubrir a qué pertenecía esa llave. Pasamos casi una hora tratando de encontrar algo en la casa que tuviera una cerradura compatible, pero estábamos a punto de rendirnos. Fue entonces cuando Dimitri encontró un antiguo y polvoriento baúl al fondo del armario, el cual estaba en una habitación en la que parecía que nadie había entrado en décadas. Parecía tan viejo como el resto de la casa y estaba adornado con símbolos extraños tallados de manera rudimentaria. Pero ambos estábamos tan emocionados que no le dimos importancia a eso y decidimos probar la llave en el candado del baúl. Con un crujido oxidado, el candado se abrió. Nos miramos el uno al otro con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras levantábamos la tapa del baúl.
Para nuestra sorpresa, no encontramos más que un muñeco, o más bien un títere utilizado para la ventriloquía. Vestía un smoking rojo intenso, tenía un cabello castaño tan suave que parecía real, sus labios tenían un color durazno y sus ojos verdes brillaban de manera inquietante. Aunque era indudablemente hermoso a la vista, el títere me provocó una sensación de escalofrío en cuanto lo vi. Aunque aquel títere me daba escalofríos, Dimitri parecía encontrarlo bastante genial. Sacó el muñeco del baúl y comenzó a tratar de manipularlo, intentando darle una voz chillona para que sonara gracioso. Yo trataba de ocultar mi incomodidad, no quería que mi hermano se burlara de mí por tener miedo. Solo le dije que era tonto y que sería mejor dejarlo ahí para hacer otras cosas. Sin embargo, Dimitri estaba encantado con el títere y le gustaba mucho cómo estaba vestido. Recordando que nuestro padre nos había dicho que podíamos quedarnos con algo de la casa, él decidió conservarlo. Por más que intenté disuadirlo y sugerirle que buscara otra cosa, terminó llevándolo a casa. Durante los primeros días, todo parecía estar normal. Dimitri lo nombró con mucha rapidez, le puso Javier, no había una razón como tal. De hecho, en el camino a casa él había dicho que lo iba a llamar Flippy, pero de la nada cambió, solo porque al parecer, el muñeco le había dicho que ese era su nombre. Al pasar los días mi hermano era extremadamente fastidioso con aquel muñeco. Lo llevaba a todas partes y repetía los mismos chistes sin gracia una y otra vez. Solo sabía hacer los clásicos knock, knock. Me estaba volviendo loca, pero intentaba ser paciente y tolerante. Un día, mientras estaba viendo un programa de televisión, Dimitri apareció de la nada y se sentó a mi lado. Tenía aquel títere sentado en su regazo y estaba intentando contar un chiste que había escuchado en la escuela. Yo, un poco enfadada porque no me dejaba ver mi programa, le pedí que me dejara en paz. Pero en lugar de hacerlo, él se volvió aún más molesto, pegando el muñeco en mi cara y continuando con sus chistes de knock knock. Después de un rato de que me tuviera acorralada en el sillón restregando aquel muñeco por la cara, no pude contener mi frustración y enfado. Instintivamente, le di un fuerte manotazo al muñeco, haciendo que se desprendiera de la mano de Dimitri y se deslizara por el suelo hasta chocar contra la pared. Mi hermano lo recogió rápidamente, pero noté que los diminutos zapatitos de charol estaban rayados. Aunque Dimitri se enfadó por ello, yo no podía dejar de ver la mirada de aquel muñeco, podía jurar que el títere me miraba con una expresión molesta. No podía asegurarlo, pero su rostro parecía reflejar un desagrado evidente. Por el miedo que esto me dio, traté de disculparme, pero el ambiente en la habitación cambió de inmediato. Sentí una presencia siniestra llenar el aire, no era frío, era como cuando alguien está tan molesto con una persona y se siente tensión entre ambas. Dimitri me dijo que no me disculpaba, para después subir corriendo a su cuarto con el títere entre sus manos. Aunque intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías, no podía ignorar la extraña sensación que se apoderó de mí. Esa noche, mientras me encontraba leyendo una historieta debajo de las sábanas, escuché un ruido proveniente de la perilla de mi puerta. Rápidamente, apagué mi linterna y fingí estar dormida, pensando que era uno de mis padres que había ido a verificar que estaba dormida, puesto que yo solía quedarme hasta muy tarde leyendo y a mis papás no les gustaba que al día siguiente fuera adormilada a la escuela. Aunque cuando la puerta se abrió y escuché cómo alguien entró, me di cuenta de que los pasos sonaban más como los de mi hermano Dimitri. No me pareció tan extraño. A veces, cuando a Dimitri le daba miedo algo, venía a refugiarse en mi habitación. Por lo general, le daba vergüenza admitir que tenía miedo, así que solo se metía en mi cama. A mí no me molestaba, pero esta vez fue diferente. Unos segundos después, sentí algo pegado a mi cara por encima de las sábanas. Era aquel muñeco de madera barnizada. Sin embargo, la voz que escuché no era la de Dimitri, era más ronca y difícil de emular para un niño. Además, en lugar de palabras, el muñeco solo emitía gruñidos, como si estuviera conteniendo la risa mientras olfateaba. Además de que era muy brusco. Dimitri,
no solía jugar de una manera brusca, pero en ese momento pegaba aquel muñeco con tanta fuerza a mi cara y cuerpo que creí que me saldría un moretón al día siguiente, pero aún así, no tenía el valor para encararlo. Toda esa situación me parecía demasiado aterradora. Sin embargo, me estaba lastimando tanto que, con voz temblorosa, le dije: Dimitri, déjame dormir. Sal de mi cuarto. Pero en lugar de la voz de mi hermano, escuché una respuesta que me heló la sangre: no soy Dimitri, soy Javier. Con aquella voz que realmente un niño no podría imitar por lo grave y natural que sonaba. No supe qué decir. Podía sentir como el muñeco seguía deslizándose por mi cuerpo mientras me decía: puedo oler tu sangre, puedo oler tus riñones. Utilizaba algunas groserías que jamás había escuchado decir a Dimitri. Es más, no eran groserías que siquiera hubiésemos escuchado aún. Nuestros padres se aseguraban de que creciéramos en un ambiente libre de ellas, por lo que ellos no las decían y en la escuela nadie solía hablar así que no tenía la menor idea de dónde las había escuchado. Estaba aterrada, no solo por sus palabras, sino también porque la habitación parecía volverse más fría cada vez. Lloraba y le rogaba a Dimitri que me dejara en paz, advirtiéndole que lo iba a acusar con nuestros papás. Sin embargo, él seguía insistiendo en que podía olfatear cada uno de mis órganos. De repente pude ver cómo la diminuta mano del muñeco tomaba la sábana y estaba a punto de quitármela de encima cuando, de repente, la luz de la habitación se encendió y escuché la voz de mi padre diciendo: Dimitri, ¿qué estás haciendo? Pero en lugar de que Dimitri respondiera, fue el muñeco quien lo hizo, con esa misma voz siniestra, usando de nuevo palabras tan vulgares que no creo poder repetir por aquí, pero lo que puedo rescatar fue esto: cierra la maldita boca o te sacaré las tripas con una cuchara oxidada y después se las daré de tragar a tus hijos bastardos. En ese momento, mi papá tomó a Dimitri por los hombros y lo sacudió, haciendo que mi hermano despertara. Parecía que todo eso lo había hecho sonámbulo. Dimitri parecía aturdido y desorientado, no sabía qué hacía en mi cuarto o lo que había ocurrido antes de que papá lo sacudiera hasta despertarlo. En cuanto a papá, él, desconcertado, miró a Dimitri y luego al muñeco en sus manos. No podía creer lo que había presenciado. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Dimitri, confundido y somnoliento, no entendía lo que estaba pasando. La atmósfera en la habitación se volvió aún más tensa, y sentí que el muñeco seguía observándonos, con aquellos ojos tan brillantes como dos canicas. Papá no podía consentir que su hijo hablara así, pero por otro lado no podía castigar a Dimitri por decir algo mientras estaba dormido, simplemente no era justo. Entonces, al no saber qué más hacer, solo lo escoltó a su habitación y a mí me dijo que me durmiera de nuevo. Sin embargo, ese fue solo el primer día de lo que rápidamente se convirtió en una total pesadilla. Dimitri nunca había sido sonámbulo y de la nada, caminaba dormido por la casa con aquel muñeco en la mano y decía cosas horribles. Varias veces mi padre lo detuvo cuando estaba a punto de salir de la casa. No sabemos a dónde quería ir, pero gracias a que mis papás dormían con un ojo abierto nunca logró pasar más allá del jardín. Y por si eso no fuera lo suficientemente malo, en una ocasión, mis papás, deseando dormir 8 horas seguidas aunque sea una noche, compraron una cerradura y la pusieron en la puerta de Dimitri por la parte de afuera. Así, aunque se despertara, no podría salir de la habitación. Pero después de escuchar cómo se azotó tan fuerte que las paredes de su cuarto retumbaron, yo abrí la puerta para intentar despertarlo y que no se hiciera más daño, y ahí fue cuando vi algo que me sigue dando pesadillas hasta el día de hoy. Dimitri estaba sentado en el filo de su ventana y la cabeza de aquel títere estaba volteando directamente hacia mí. Recuerdo bien que se burló y después me dijo con aquella voz profunda y ronca: ¿si lo aviento rebotará? Y después de eso, Dimitri solo se dejó caer por la ventana. Yo corrí a decirle a mis padres y para nuestra suerte, un árbol había logrado frenar su caída y al menos no estaba muerto. Solo estaba muy rasguñado por las ramas y también tenía el brazo roto, pero los doctores dijeron que dado lo que pasó,
esas heridas no eran nada, comparado con lo que le pudo haber ocurrido. Después de eso, mis padres le pusieron barrotes a todas las ventanas de la casa, además de buscarle a mi hermano ayuda profesional, pero se seguía levantando por la noche sonámbulo, por lo que mis padres instalaron una alarma en su puerta, así que cuando la abría esta sonaba tan fuerte que lo despertaba, no era lo mejor. Nos molestaba a todos en la casa y también a los vecinos, pero la verdad, ya se les habían acabado las ideas y esa, aunque poco ortodoxa, funcionaba y eso había hecho que ya no hubiese más incidentes. Pasaron varios días en los que el problema parecía haberse solucionado, hasta que una tarde muy calurosa, nuestro vecino nos invitó a su patio para disfrutar de una piscina inflable que le habían regalado. Aceptamos su invitación con entusiasmo, pero Dimitri decidió llevar también a aquel muñeco, aun cuando mamá le dijo que no lo podía meter al agua o el barniz se arruinaría y la madera se iba a podrir. Él dijo que estaba bien y que solo se mojaría los pies y no lo perdería de vista. Sin embargo, una vez que llegamos, se olvidó rápidamente de él al querer sumergirse en la piscina. Dejó al muñeco sentado en una silla debajo de un árbol, sin percatarse de que la madre del vecino tomó la silla y dejó al títere en el suelo. El muñeco rodó un poco y salió de la sombra del árbol, quedando expuesto al sol durante toda la tarde. Cuando llegó la hora de volver a casa, Dimitri recogió al muñeco del suelo y se dio cuenta de que no solo su elegante traje estaba manchado de lodo, sino que su cabello parecía maltratado y áspero, ya no era sedoso como antes. Además, su mirada parecía transmitir enojo. A pesar de eso, Dimitri lo llevó a casa y nuestra madre le aseguró que lo limpiarían y quedaría como nuevo. Sin embargo, años después, ella nos confesó que simplemente se lo había quitado, ya que también le daba escalofríos. Nos dijo que, cuando estábamos en la escuela, a veces escuchaba que alguien hablaba en la habitación de mi hermano y decía cosas muy raras, además que en una ocasión, mientras ordenaba algunos juguetes de mi hermano, metió el títere en el baúl, pero como era algo grande, sus piernas quedaron fuera del mismo, haciendo que no se pudiera cerrar, sin importar qué tan fuerte azotara la tapa. Mamá nos dijo que dejó el baúl medio abierto y se fue a hacer sus cosas, pero cuando estaba por salir del cuarto escuchó aquella espesa voz que la insultó. Ella salió corriendo de ahí y cuando volvió a pasar por el cuarto de Dimitri vio como el muñeco estaba sentado sobre el baúl cerrado, mirándola fijamente, con esa mirada de enfado con la que miraba a veces. Mamá dijo que no se lo contó a nadie, porque no quería asustarnos y además todo el tiempo trató de convencerse a sí misma que lo había imaginado y quizás ella había puesto el muñeco sentado en el baúl antes de irse. A pesar de haberlo tenido como su juguete favorito por varios meses, Dimitri olvidó rápidamente al muñeco y dejó de insistir en tenerlo. Al mismo tiempo de eso, su sonambulismo desapareció como por arte de magia. Pero un par de meses más tarde, durante un fin de semana en familia, todos estábamos jugando varios juegos. Yo propuse jugar a la fiesta de té y nuestros padres aceptaron entusiasmados. Entramos en la casita que nuestro padre había construido para que jugáramos. Dimitri se encargó de elegir a los otros invitados y corrió adentro de la casa para buscar algunos peluches. Pero cuando entró a la casita junto con nosotros y soltó a todos en la pequeña mesa de juguete, entre los peluches se encontraba aquel títere. Dimitri afirmó que lo había encontrado en su cama y que quería que participara en la fiesta de té. Nuestra madre pareció incómoda, pero no dijo nada y permitió que el juego comenzara. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que de repente, una voz grave y profunda pronunció las palabras, knock knock. Todos nos volvimos horrorizados, percatándonos de que nadie tenía la mano dentro del títere y que, sin embargo, éste estaba hablando. Gritamos y sin saber cómo, todos salimos corriendo de la casa, cerrando la puerta para evitar que aquella cosa pudiera salir. Mi padre, en un acto de desesperación, exigió cerillas y prendió fuego a la casa, con todos los muñecos adentro. La verdad, nunca supimos qué era, o por qué mi abuelo lo tenía, pero sé que sea cual sea el motivo por el cual mi difunto abuelo lo obtuvo,
La verdad era que en algún punto se dio cuenta que era una cosa demasiado peligrosa como para dejarla suelta por el mundo. No sé si lo que hizo mi padre al destruirla fue bueno, pues siento que de serlo. El abuelo lo hubiese hecho antes de meterlo en aquella caja, supongo que nunca lo sabré. Por motivos de seguridad cambiaré los nombres de todos en la historia. Esto le ocurrió a mi primo cuando tenía 25 años y yo terminé involucrado. Yo sé que es real porque yo estuve en algunos de esos sucesos, por lo que puedo dar fe de que lo que mi primo vivió estando solo fue totalmente real. Y aunque no podría decir exactamente lo que le ocurrió, siempre he creído que en el mundo existen espíritus que solo buscan la más mínima oportunidad para entrar en cualquier cosa, incluso un muñeco, y solo basta con llamarlos e invitarlos a pasar. Bueno, comenzaré diciendo que yo era solo un niño cuando esta historia comenzó, tenía como 9 o quizás 10 años, y recuerdo que por aquel entonces, en México, o al menos de la parte de México en donde yo crecí, se pusieron de moda unos muñecos de duendes. Supongo que más de uno podrá recordarlos. No me refiero a esos monitos de colores con pelo que podías peinar, no, más bien eran esos muñecos realistas que medían como 50 centímetros, los cuales según debías ponerles un altar y cuidarlos para que te trajeran suerte o dinero. Me acuerdo de que la gente comenzó a decir que eran del demonio y que se movían solos y ese tipo de cosas que solía decir la gente mayor, la cual suele ser bastante religiosa, y esto comenzó a intensificarse. Cuando algunas personas comenzaron a decir que para activarlo se debía solo hacer una especie de ritual a alguna hora de la madrugada, y por lo que me acuerdo también se debía hacer durante la luna llena. Mi abuela era una de esas personas que solían decir que ese tipo de cosas eran malignas y de Satanás. Mi papá, en cambio, siempre había sido un total escéptico a ello, decía que esas eran solo tonterías y que solo era la histeria colectiva por aquella moda. Él no creía nada de eso, y al ser un padre soltero, me educaba con las mismas creencias. Me decía que los fantasmas no existían y que los muñecos solo eran muñecos y nada paranormal era real. Sin embargo, a pesar de su apoyo, yo no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que me topaba con uno de esos duendes en los escaparates de las tiendas locales. Juraba que sus ojos seguían mis movimientos, como si estuvieran vivos. Pero siempre me calmaba a mí mismo repitiéndome las palabras de mi padre, de que todo debía tener una explicación perfectamente lógica. Además, como nadie de mi círculo tenía uno, no tenía por qué preocuparme. Como ya dije, mi papá era padre soltero, por lo que solía encargarme mientras iba a trabajar. Cuando era más pequeño, solo me dejaba con mi abuela, pero después consideró que la abuela ya estaba muy grande para cuidarme, por lo que me dejaba 3 días con la abuela y 3 días en casa de mi primo, el cual tenía su propio salón de tatuajes en su casa, y además a él le gustaban los niños, por lo que no le molestaba cuidarme para que la abuela descansara. A mí me gustaba mucho quedarme con él, era divertido y nunca me sentí como un intruso en su casa, al contrario, siempre sentí que me trataba como su igual a pesar de la diferencia de edad. Un día, cuando llegué a la casa de mi primo, vi a uno de esos muñecos de duendes. Estaba sentado en el sillón en donde sentaba a los clientes. Su piel era de un verde pálido, sus ojos eran de un verde profundo y tenía los dientes chuecos con una larga nariz puntiaguda. Vestía con un conjunto típico de duende, incluyendo el característico gorro. Me quedé petrificado al verlo, pero me esforcé en ocultar mi temor. Aunque algo en su mirada me inquietaba, no quería que mi primo pensara que yo era un miedoso. Él se acercó al duende, lo tomó entre sus manos y lo examinó detenidamente. Me dijo que uno de sus amigos lo había comprado, pero que su madre le había dicho que no lo quería en su casa, puesto que le daba miedo, por lo que su amigo se lo había vendido muy barato, y que lo compró porque creyó que sería una excelente decoración para su salón de tatuajes. Como dije, no quería parecer un cobarde, puesto que le dije que sería una estupenda decoración. Me acuerdo que incluso le dije que había escuchado eso de que los podías traer a la vida con un ritual, algo que al parecer
Mi primo no había escuchado, puesto que dijo que eso sonaba bastante genial, y después de eso se puso a investigar sobre él. Y descubrió que por el símbolo de su ropa, parecía ser un duende de la prosperidad. Le pregunté si planeaba activarlo, a lo que él me respondió que no creía en esas cosas, pero si fuera real, sería bastante genial. Después de eso pasaron algunos meses en los que Muñeco de Duende solo estaba sentado en una esquina del salón de tatuajes, y aunque me incomodaba cada vez que tenía que pasar por ahí, no había mayor problema. Sin embargo, un día cuando mi papá me dejó en la casa de mi primo, al entrar me di cuenta que el muñeco no estaba en el lugar en el que siempre estaba, pero no le di importancia. Al contrario, la idea de que alguien se lo hubiera comprado o que simplemente mi primo hubiera decidido que no era una buena decoración y simplemente se hubiese deshecho de él, me gustaba mucho. Pero la realidad era otra completamente diferente. Cuando entré a su sala, me di cuenta de que aquel muñeco estaba sentado en una pequeña silla hecha a su medida, estaba arriba de una mesa, rodeado de dulces y algunas frutas. La verdad, nunca había visto algo como eso, y como siempre le había tenido la suficiente confianza para preguntarle lo que sea, le pregunté qué era todo eso, y él me dijo que era muy genial, que un cliente suyo le había dicho cómo hacer el ritual para que cobrara vida, y aunque al principio estaba muy escéptico, pero que había hecho el ritual y que lo dejó en el piso, y por la mañana estaba en el sillón de su sala. Y también me dijo que ahora que ya estaba vivo, entonces debía ponerle cosas para que comiera. Yo no sabía qué decirle, puesto que aunque me daba miedo, mi papá siempre me decía que eso no era cierto, y quienes decían que sí, solo lo hacían para llamar la atención. Por lo que le dije que era una total mentira y que de seguro solo se quería reír de mí, pero él me dijo que era de verdad, que él tampoco lo creía, pero era bastante real. Entonces me preguntó si es que quería verlo fumar. Yo, al creer que solo era un juego y que, si le seguía la corriente, simplemente lo olvidaría, le dije que sí, que me encantaría ver cómo fumaba. Él me dijo que me iba a impresionar, y acto seguido sacó su cajetilla de cigarros y prendió uno. Miré con escepticismo mientras inhalaba un poco de humo y luego se lo ofrecía al duende. Sin embargo, lo que ocurrió después me dejó sin palabras. El muñeco, increíblemente, parecía inhalar del cigarrillo. Creo que todos hemos visto la diferencia cuando se consume un cigarro porque está encendido, a cuando alguien está inhalando desde el otro extremo, y eso era justo lo que estaba ocurriendo. Solo que el cigarro estaba pegado a aquella boca de silicona con aquella perpetua y perturbadora sonrisa. Y por si eso fuera poco, cuando quitó el cigarrillo de la boca del duende, puedo jurar que una nube de humo salió de ella, como si una persona exhalara. Yo entré en una especie de negación. Siempre me habían enseñado que eso era una mentira, por lo que le dije que no le creía y que eso debía tratarse de algún truco y que solo me estaba molestando y quería burlarse de mí, pero casi de inmediato me dijo que él no me quería asustar, y de hecho eso era cierto. Él solía ser muy bromista, pero jamás recurría a sustos. Sus bromas eran cosas más como darme datos falsos o cosas. Su idea de bromas nunca habían incluido asustarme, pero aún así le seguí diciendo que era un truco y que no le creía. Para la siguiente parte creo que debo de decir que la casa de mi primo era muy oscura, tanto así que aún de día debía encender la luz en la habitación en la que estuviera, con la única excepción de la cocina, en donde sí entraba la suficiente luz natural como para no necesitar encender la luz durante el día. Pero bueno, sabiendo eso, mi primo se acercó al duende y le sugirió con cierta burla: amiguito, deberías bajar de la silla y acariciar la mejilla de mi primo para que vea que no es un truco. Estaba a punto de decirle que dejara de jugar porque definitivamente no le iba a creer nada, cuando de la nada, la habitación se sumió en la penumbra cuando la luz se apagó de la nada. Lo que era peor era que el interruptor para apagarla estaba hasta el otro lado de la habitación. Esto fue antes de Alexa o esos mandos a distancia. O si había en esa parte de México, no era algo que estuviéramos acostumbrados a ver, por lo que no era posible que mi primo hubiese sido, a no ser que hubiese mandado a instalar un segundo interruptor solo para la broma.
Pero aún así mi yo de 10 años se seguía aferrando a que él quería asustarme, me sentí invadido por una profunda sensación de temor y mi voz tembló al decir, detén esto, no me gusta. Supongo que mi primo notó incluso en la oscuridad que yo estaba a punto de soltarme a llorar, porque me dijo ya en un tono más serio que me juraba que él no estaba haciendo nada para asustarme, que me lo juraba por su vida. Entonces, sentí algo pequeño trepar por mi pierna y el miedo se convirtió en pánico. Para, por favor, para. Supliqué mientras lágrimas llenaban mis ojos. De repente, una pequeña mano acarició mi mejilla y un grito escapó de mi garganta. Mientras esto ocurría, mi primo avanzó hasta el interruptor y lo encendió, iluminando toda la habitación, y quedé paralizado al ver que el duende estaba sentado en mis piernas. Mi primo estaba al otro lado de la habitación, claramente incapaz de haber sido quien me tocara. De nuevo, le dije que él lo había hecho y que los muñecos no hacían eso. Seguí balbuceando, tratando de encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Mi primo, notando mi incomodidad por la presencia del duende, se apresuró a aclarar su intención. Me dijo que su intención nunca había sido la de asustarme, que solo quería que viera lo genial que era, pero que si no me gustaba entonces podíamos hacer otra cosa como jugar algún juego de mesa o solo ver la televisión. Creo que esa fue la primera vez que sentí que él me vio como un niño pequeño y no como uno más de sus amigos. Eso me hizo sentir mal, como si ya no le gustara que estuviera ahí, aunque su tono no era para nada así, solamente era alguien tratando de consolar a un niño asustado. Entonces, pasamos el resto de la tarde jugando videojuegos y el tema del duende no se volvió a tocar el resto de la tarde hasta que mi papá llegó para recogerme. Y aunque sabía que él seguía queriéndome en su casa, aquella experiencia me había dejado algo traumatizado, por lo que durante la siguiente semana me las arreglé para evitar ir a la casa de mi primo. El miedo que aquel duende había desatado en mí era demasiado intenso y preferí pasar mi tiempo con mi abuela, con la excusa de la tranquilidad para hacer mi tarea. Pero como ya dije, a mi papá no le gustaba que mi abuela tuviera que cuidarme mucho puesto que ya era muy mayor, por lo que eventualmente mi padre necesitó que me quedara con mi primo nuevamente, y yo no tenía ningún motivo para negarme, puesto que mi padre no creía nada de eso y solo me diría que dejara de decir mentiras. O en el peor de los casos pensaría que me había hecho algo que me hiciera no querer regresar a su casa, y ese no era el caso, por lo que terminé volviendo. Al llegar a su casa, noté que mi primo lucía algo cansado y parecía un poco nervioso. Cuando entré, pude notar que el duende no estaba en el altar que mi primo había preparado. Se me hizo raro, por lo que casi de manera instintiva le pregunté dónde estaba el duende, a lo que él me respondió con temor en su voz. ¿Qué? ¿No está ahí? Yo lo miré con desconcierto y él sonrió nervioso, para después decirme que seguro estaba caminando por ahí, que solía hacer eso, aunque no debía preocuparme por eso. En el momento no lo comprendí. Se veía demasiado demacrado para que fuera una broma, pero tampoco era como que yo quisiera averiguarlo. Por lo que le dije que sí y decidí fingir que todo estaba bien. Durante el día, todo pareció transcurrir con normalidad, pero cuando llegó la noche y estábamos viendo una película, me quedé dormido en el sofá. En medio de un sueño, pude escuchar a mi primo hablando por teléfono en voz baja. «Debo encontrar una manera de deshacerme de él», murmuraba con inquietud. Lo escucho corretear por la casa durante la madrugada, y en una ocasión olvidé dejarle comida fresca en el altar. Me desperté con un fuerte dolor en la pantorrilla y vi una pequeña mordida en mi piel. Además, pude escuchar una risa y pisadas apresuradas saliendo de mi habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar aquellas palabras. Mi primo estaba preocupado, y sus experiencias con el duende parecían cada vez más inquietantes. Al no estar del todo seguro qué hacer por mi corta edad, decidí contarle a mi padre sobre las extrañas experiencias con el duende. Como siempre, se mostró escéptico y restó importancia a lo que le contaba. Me dijo que no me preocupara por eso,
que seguramente mi primo solo se estaba sugestionando solo y que nada de eso podía ser real. Desesperado por encontrar una solución, me atreví a contarle a mi abuela lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella me creyó inmediatamente. Me dijo que debíamos hacer algo para ayudarlo y que ella iría con el padre de la iglesia para que fuera a bendecir la casa de mi primo y expulsar al demonio de una vez. Así fue como mi abuela acompañó al padre de la iglesia a la casa de mi primo, para intentar bendecirla y alejar cualquier mala energía que pudiera estar ahí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada parecía cambiar. El duende permanecía inmóvil en su pequeña silla, como si no fuera afectado por las plegarias ni las bendiciones. Mi primo me contó años después lo que sucedió aquella noche. Cuando se quedó solo en casa, mientras se preparaba para dormir, escuchó pasos que provenían de la cocina. Aunque su puerta estaba cerrada, los pasos se acercaron cada vez más. Por suerte había cerrado su puerta antes de irse a acostar. Sin embargo, sí pudo escuchar una voz suave y malévola detrás de la puerta. Tú me invitaste a entrar. Ahora nunca podrás deshacerte de mí, sin importar lo que hagas. Aunque esto ya era malo, nunca olvidaré la última vez que tuve contacto con esa cosa, al llegar a su casa para ser cuidado por él, algo que incluso él había estado posponiendo, pero supongo que solo quería volver a sentirse normal. Al llegar, noté que su casa no estaba tan limpia como siempre, pues él solía ser bastante ordenado, y además de eso, parecía que estaba durmiendo en su baño. Al preguntarle por qué dormía ahí, me confesó que era el único lugar donde podía descansar sin amanecer con rasguños, moretones o mordidas. Estaba agotado física y emocionalmente. Mi primo me contó algo que lo hacía ver la luz al final del túnel. Pues un cliente suyo le había mencionado que conocía a un chamán que tal vez podría ayudarlo con su problema. Según su cliente, él era algo así como un repelente de cosas malignas. Yo le dije que eso era fantástico y ambos intentamos pasar el día lo más normal que podíamos. Ese día, papá ya se había tardado en ir por mí, por lo general me recogía antes de que oscureciera. La noche caía rápidamente y la casa se sumía en la penumbra. De repente, escuché pasos rápidos corriendo en la cocina. Miré a mi primo para advertirle, pero él ya había caído profundamente dormido. Volteé hacia la cocina y me encontré con dos ojos verdes brillantes que me observaban desde la oscuridad. Era el duende, agazapado sobre la estufa. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi boca. Una risa siniestra llenó el aire, proveniente de todas partes de la casa. Finalmente, logré despertar a mi primo. Él lo miró y asustado me dijo que saliéramos por la parte de atrás de la casa. Lo vi tan asustado que le hice caso de inmediato. Corrimos, pero el sonido de pasos persiguiéndonos nos llenaba de pavor. Justo cuando mi primo y yo estábamos a punto de salir de la casa, el duende lo atacó, hundiendo una aguja para tatuajes en su pantorrilla. La risa macabra continuaba, retumbando en nuestros oídos. Escuchamos la camioneta de mi papá estacionándose. Entonces mi primo me ayudó a brincar la barda de su patio, la cual daba a un terreno baldío lleno de maleza y hierba fuera de control. No sé cómo, pero él también logró cruzar y ambos corrimos a la camioneta. Papá no supo qué ocurrió, solo se limitó a conducir. Después de esa aterradora experiencia, mi primo tardó 3 días más en regresar a su casa, esperando la llegada del chamán que podría liberarlo del duende. Finalmente, aquel hombre llegó y entró a la casa con determinación. De repente, escucharon correr a algo apresurado que salía por la parte trasera de la vivienda. Me contó que ambos se asomaron por detrás de la barda, solo para ver cómo la hierba se movía como si alguien hubiera huido. El chamán procedió a pintar símbolos de protección en cada posible entrada de la casa y realizó una limpieza espiritual. Desde entonces, el duende desapareció de la vida de mi primo. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue a parar, pero una cosa es segura, nunca volvimos a verlo ni a sentir su oscura presencia. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.